Bienvenidos sean todos. Qué bueno poder continuar la lectura de esta segunda carta de Timoteo, capítulo número 2. A él accedimos en semanas anteriores. Hemos estado aprendiendo la verdad de Dios a través de su siervo Pablo. Él se la transfirió a Timoteo, este hijo amado, este varón que honraba a Dios con su vida. Y nosotros ya después de muchos años estamos accediendo a la misma verdad, porque la verdad de Dios no cambia. Hemos visto en la semana anterior esta exhortación de Pablo a Timoteo solemne respecto de cuál es el ministerio que tiene que llevar adelante él y los varones de Dios. Tienen que hacer lo que conviene, hablar la palabra de verdad, no balbuceos y palabrería que no aprovecha, porque vimos que puede traer dificultad espiritual, enfermedad espiritual, como esas úlceras que algunos hombres estaban produciendo, lo sepan o no, a través de malas enseñanzas. Una de ellas, que la resurrección ya se había efectuado, por ende ya estaban en el reino los creyentes y los hermanos no tenían estado de gloria aún, no habían sido glorificados sus cuerpos. Eso trae confusión y hace que personas se aparten de la fe. ¿Quiénes? Aquellos que aún no nacieron de nuevo, porque hemos aprendido que los que nacen de nuevo son tomados por la mano del buen pastor y nadie puede arrebatar una oveja de su mano. Pero es importante que los ministros del Señor, los siervos del Señor, sean aprobados en su obrar. Deben de trabajar, y ya vimos que el trabajo tiene que ser un trabajo que los deje exhaustos, como lo habíamos visto anteriormente. Tienen que ser diligentes, tienen que ser como soldados, como atletas, como agrícolas, y tienen que ser presentados aprobados. ¿Cómo lo harán? Serán aprobados si trazan la palabra de verdad con precisión, si la anuncian y diferencian cada tema y son diligentes en la palabra de Dios y no se involucran en otras enseñanzas. No hay margen ni tiempo para estar involucrado en discusiones, en palabrería. Eso es para otros, no para los siervos de Dios. Los siervos de Dios deben de conocer la verdad, deben de transferir la verdad, usarla bien, trazarla bien. Es parte de lo que vimos la semana anterior. La propuesta para hoy es avanzar en la lectura del capítulo número 2. Desde el versículo 19 vamos a leer hasta el final. Dice así la palabra de Dios, versión Reina Valera. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Veremos si el tiempo nos da para cubrir todos estos versículos con breves comentarios. El versículo 19 lo vamos a releer así de una manera un poco más literal. Sin embargo, el estable o firme fundamento de Dios ha sido establecido, teniendo el sello este: conoce el Kyrios aquellos siendo suyos, y desista de iniquidad todo aquel nombrando el nombre del Kyrios, o sea, del Señor. El versículo 19 comienza con una conjunción contrastante. ¿Qué significa? Continúa la enseñanza, lo que anteriormente viene exponiendo Pablo, pero va a denotar una diferencia. Una diferencia entre al menos dos individuos citados, Himeneo y Fileto. Ellos eran productores de úlceras espirituales, lo sepan o no. Sus palabras eran dañinas, lo sepan o no. ¿Por qué? Por no sujetarse a la palabra de verdad y darse margen a enseñar otras cosas.
contraste es la realidad de ellos dos con esto. El contraste es que el estable fundamento de Dios ha sido establecido. Y frenemos aquí antes de continuar. Qué bueno saber que lo que es de Dios es estable. Qué difícil es vivir la vida. Por experiencia personal, creemos que es la experiencia de todo oyente, en especial los que ya tienen algunos años en el trayecto. Quizás los más pequeñitos que hoy nos escuchan, todavía esto no lo han comprendido. Qué difícil es vivir en la inestabilidad. Qué angustiante, cuánta turbación, cuántas frustraciones, cuánto temor tenemos. Pero llega Cristo y Él, el Señor, es estable, firme, sólido. Se lo asemeja al Señor en las Escrituras como, tanto Antiguo, Nuevo Testamento, como una roca. Habla de firmeza, de solidez, estabilidad. Y aquel que edifica su vida sobre Él, persona sabia. No hay tormenta que destruya dicha edificación. El fundamento del Señor es firme. No es volátil, no es cambiante no hay situación que le afecte. Eso nos trae paz. En Dios encontramos seguridad, firmeza, estabilidad. Muy bien, ahora, ¿de qué se trata este fundamento firme? Está teniendo este sello. ¿Cuál? Conoce el Kyrios, o sea, el Señor, aquellos siendo suyos. Reflexionemos por un instante. Hemos dicho, si tú nos has acompañado desde un tiempo, creemos absolutamente en la declaración de la palabra de Dios desde el comienzo hasta el final. Y al comienzo, muy al principio, en el libro de Génesis, se nos cuenta que Dios es el creador del ser humano. Desde Adán como primer criatura formada al hombre, y a través del hombre que lo formó de la tierra, desde ese hombre y de una costilla del hombre creó a su compañera, el segundo género, la mujer, y esos dos géneros completan la raza humana. Hombre y mujer forman la raza humana. ¿Quién es el creador? Dios. No hay duda. Las Escrituras luego son enfáticas y reiterativas en que Dios es el único autor de la vida humana y de toda vida natural. Pero aquí no solo aprendemos que Dios es el creador del ser humano. Dios conoce a los seres humanos que ha redimido, y este es un conocimiento íntimo. ¿Estás tú escuchando? Tú que te has preguntado por qué existes, tú que no sabes para qué estás en esta tierra y quizás estás imaginando o diagramando o hasta considerando el quitarte la vida. Dios hoy te está diciendo que te conoce. Es lo que dice el texto, literalmente. El Señor conoce a los suyos. En Cristo Jesús no solo pasamos de ser criaturas de Dios, pasamos a ser conocidos por Dios. Los hijos adoptados por Dios por la obra de su Hijo Jesucristo. El creador del universo, aquel que el universo está en la palma de su mano, aquel que despliega los cielos como una cortina, aquel que los moradores de la tierra le son como langosta, no los menosprecia. Los conoce. Es más, las Escrituras llegan a hablar que el Señor va a poner nombre nuevo a los suyos. Va a nombrar a cada uno de sus hijos y sus hijas, no importa el color de piel que tengan, no importa la edad, no importa la posición socioeconómica, no importa cuál haya sido la experiencia terrenal. Si han creído en el unigénito Hijo de Dios, serán nombrados por el Señor en la eternidad, con un nombre exclusivo para cada uno de ellos. Eso se trata de conocimiento. Es la realidad de un padre para con su hijo. Lo nombra. Personal, es una relación íntima. Maravilloso. Es importante saber del conocimiento del Señor. El Señor conoce todas las cosas y conoce a todas las personas, y conoce los que son de Él, y ¿saben qué más conoce? Los que no son de Él. Al final del Sermón de la Montaña, es un sermón que muchos años atrás pudimos cubrir juntos, el Señor llegó a decir: apartaos de mí, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad o de iniquidad. A personas que se le acercarán a Él, pero que realmente no creyeron en Él, que no se sujetaron a su voluntad, a su palabra, que no creyeron en su obra redentora, en aquella muerte y resurrección postrera. Esas personas un día se van a acercar con confianza, imaginando que Jesús les ha de recibir, pero les ha de decir: no os conozco. Es un contraste con esto. Él sí conoce a los que le creyeron. Por ende, amigo o amiga, cualquiera sea tu localidad en la que te encuentras y tu situación hoy particular, ¿conoces al Señor? Y esta es la segunda pregunta. ¿Eres conocido por el Señor? Él te conoce si tú has creído en su
nombre. Y si eres conocido por el Señor, formas parte de la familia del Señor y has de gustar de la eternidad en gloria con el Señor, con la familia de la fe. El Señor conoce a los suyos. Contrasta con aquellos que producen enfermedades espirituales, que están ajenos a esta familia de la fe, porque están obrando en malicia. Himeneo, Fileto y otros muchos que se le dan el permiso de enseñar cosas que Dios no enseña. En cambio, firme es el fundamento de Dios, el Señor a los suyos conoce. Somos conocidos por el Señor. ¡Qué maravillosa verdad! Pero esta verdad no viene sola. ¿Qué dice la Escritura? Aquellos que son conocidos por Dios tiene esta orden. Conoce el Kyrios a aquellos siendo suyos y deserte, desista, abandone de iniquidad todo aquel profesando, confesando el nombre del Kyrios, o sea, del Señor. Los que son conocidos por Dios pasan a ser la familia de la fe, son adoptados como los hijos de Dios, han nacido de nuevo, han recibido salvación, han recibido el Espíritu Santo como sello, como garantía de la vida eterna que poseen ahora por creer en la muerte sustitutiva de Cristo y en la postrera resurrección para concederles justicia, lo cual es gracia. Ellos ahora tienen una nueva identidad, son parte de la familia de la fe, son los hijos y las hijas de Dios. Y como nuevas criaturas, como su Padre Santo, ahora ellos son santos. El Espíritu que habita en ellos es santo y les guía a la justicia, a la verdad. No que pasan a ser sin error, sin pecado, pero sí que tienen una característica de vida semejante a la del unigénito Hijo de Dios, porque les predestinó el Padre para ser conformados a la imagen de su unigénito Hijo amado. Y empiezan cada día por el Espíritu Santo y por la palabra de verdad, empiezan a ser conformados a la imagen de ese Hijo. ¿Y qué hacen? Desertan, abandonan algo, la iniquidad. No se puede profesar el nombre del Señor manteniéndonos aferrados a la iniquidad. No podemos vivir una doble vida, la vida de los hijos de Dios y la vida de los hijos del mundo, los hijos del diablo. No se puede. Nuevas criaturas, nuevas son hechas todas las cosas, hay una nueva identidad, las cosas pasadas quedan en el olvido. El Señor ha hecho una nueva obra, nos ha muerto, nos ha hecho morir junto a Él y hemos resucitado junto a Él por la fe. Entonces es tiempo de abandonar la iniquidad. Era la rogativa de los apóstoles: hermanos, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es tiempo de dejar. El tiempo ha sido suficiente para hacer lo que los demás querían, andar en cosas incorrectas, decía el apóstol Pedro en su carta. Y citaba cosas que no ni siquiera vale la pena nombrar, de prácticas del pasado, desviadas. Es tiempo de abandonar. Creemos, si bien el apóstol Pablo no está citando literalmente, creemos que hay una idea y hay una referencia al libro de Números aquí en este texto. El libro de Números en el capítulo 16, quizás algunos lo recuerden esto. En los días de Moisés, siervo del Señor, instrumento libertador que Dios utilizó para la liberación y la redención de Israel, su pueblo, se levantó una rebelión en el pueblo a través de Coré y 250 hombres. ¿Qué pasó? Moisés, guiado por el Espíritu, les dijo: preparen los inciensos, porque el Señor va a determinar quién es de Él y quién es santo. Por ende, ¿qué vemos? Los que son del Señor, los que conoce el Señor, son apartados por y para Dios, son santificados, son santos. Creemos que hay una idea aquí. Oh, ¿el Señor te conoce? Bueno, te ha apartado. Ya no eres del mundo, ya no eres del pecado, ya no eres del diablo, no vivas como tal. No vivas por y para el pecado, no vivas por y para el mundo, no vivas por y para el diablo. El Señor te conoce, Él te apartó. Creemos que es una idea de lo que se vio allí en los días de Moisés. Dicho sea de paso, Moisés fue el escogido del Señor en esa situación y a los otros se los comió vivo la tierra. ¿Por qué? Por rebeldes, por incrédulos, por estar con argumentación en contra del siervo del Señor y querer ellos vivir fuera de la voluntad de Dios. Incorrecto. Así que el Señor, con este fundamento firme, conoce a los que redimió, somos conocidos por el Señor, y los que profesamos el nombre del Señor, recuerda que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Si confesamos o profesamos fe en el Señor, no podemos vivir fuera de la voluntad del Señor.
Nuevamente, esto no implica la perfección que una vez que se cree ya no se vuelve a tropezar, porque Juan nos enseñó que el que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo, pero esto sí implica una característica de vida. Hay frutos del que nació de nuevo. Es imposible que alguien haya nacido de nuevo y no dé fruto luego en el peregrinar de sus días, no dé un solo fruto de justicia, de santidad. No se puede defender esa postura. Los que nacen de nuevo tienen una nueva realidad y tienen una característica de vida. Cuando tú miras el resumen de la vida de un creyente, de un hijo de Dios, de alguien conocido por Dios, hay una característica que se asemeja a la del Hijo de Dios. Con tropiezos, con carencias, con arrepentimiento, con confesión, pero con santificación, con obras de justicia. Es lo que está enseñando el apóstol Pablo. Vamos a pasar al siguiente versículo. Dice así: ahora, en mega casa, no hay solo vasos de oro y plata, sino también de madera y barro, y algunos ciertamente para honor, sin embargo, algunos para deshonra. Aquí el versículo 20, que por ahora lo vamos a leer literal como se leyó y luego veremos de qué se trata. Por ahora no sabemos exactamente de qué Pablo dice. Vamos a aprender claramente a qué está haciendo referencia Pablo. Pero vayamos al 20, él hace referencia a una casa, pero esta es una casa particular. Parece ser muy grande porque utiliza esta expresión, es mega casa. En esta mega casa hay varios utensilios, hay diversos utensilios, con características que no todas son similares. ¿Por qué? Porque hay utensilios o vasos, algunos son de oro y plata, y otros vasos en la misma casa son ¿de qué? Son conformados a través de esta materia prima, madera y barro. ¿Qué pasa con los de oro y plata y los de madera y barro? Algunos ciertamente para honor, los de oro y plata se utilizan para honor, para valor, sin embargo, algunos para deshonra. ¿De qué está hablando Pablo? ¿Qué nos quiere enseñar? Recuerden, el apóstol Pablo, ya lo hemos dicho, una de las características de enseñanza, de docencia, ¿cuál es? Los paralelismos o las parábolas. ¿De quién lo aprendió? Del mismo Señor de gloria, que se le reveló en un estado de exaltación y gloria, se le presentó a su vida. Jesús era un docente que parte de su docencia, ¿cómo fue? A través de parábolas. Utilizaba situaciones terrenales para revelar verdad concerniente al reino. Pablo también lo hace, no siempre, pero lo hace reiteradamente. Temas terrenales nos van a revelar la verdad de Dios. 21. Ahora vamos a aprender de qué se trata. Por tanto, si alguno se lavase de estos, será vaso para honra, habiendo sido santificado, útil al amo para toda obra buena, habiendo sido preparado. Ahora aprendemos de qué se trata. Los vasos hacen referencia a las personas. Las personas representan, o los vasos mejor, representan a las personas en esta mega casa. En la mega casa, que la idea es la casa de Dios, pero obviamente está involucrada dentro de la casa de Dios personas que no nacieron de nuevo, es lo que el texto nos está intentando explicar. La mega casa posee personas representadas por vasos que acorde a que escuchen, que crean y por ende en que se conviertan, van a ser vasos útiles, vasos de valor, vasos honrosos o vasos inútiles. ¿Cuál va a ser la diferencia? Si alguien se lava de estas cosas. ¿Y cuáles son las cosas citadas? El contexto de la enseñanza es el contexto de los que estaban anunciando la palabra de verdad, creyendo la palabra de verdad y anunciándola, y los que estaban produciendo úlceras y cosas malas y por ende están viviendo iniquidad, no se apartaron de iniquidad. Los que se laven de estas cosas serán los vasos útiles, van a demostrar que realmente creyeron al Evangelio. Pero los que no se laven de estas cosas, no sean purificados, recuerdan que el que nos lava es el Señor, salvación, prometido por el profeta Ezequiel: os lavaré, os limpiaré vuestras inmundicias, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos y pongáis mis mandamientos, mis preceptos por obras, daré corazón nuevo, quitaré corazón de piedra, parte del nuevo pacto que él prometió a través de su siervo Ezequiel.
somos lavados por la obra del Señor, por la sangre de Cristo, por el Evangelio, que es palabra, agua pura, y ese lavamiento nos hace vasos útiles, vasos santificados. Siempre esta palabra que aparece como santidad, santificación, nos habla de algo que Dios apartó con propósito, con su propósito. Él a los que escogió les ha puesto un propósito, les usa para su gloria, pero no puede ser usado por el Señor si estás en rebelión, en iniquidad, creyendo lo que no es la verdad. No se puede ser usado por el Señor en malicia, en maldad. Si alguien rechaza la palabra de verdad, como Himeneo y Fileto, y enseña lo que se le ocurre, si alguien no deserta la iniquidad, como el texto versículo 19, no va a ser un vaso de plata o de oro. Y aquí es lo maravilloso del texto. Ser útil al amo, y el amo claramente es el Señor en el contexto, ser útil al amo y pronto para toda buena obra no se trata de las capacidades personales, que es lo que muchos enseñan. El más capaz del medio nuestro es el único que le sirve al Señor. No enseña eso el texto. Ciertamente, cada ser humano tiene diversas capacidades. Algunos tienen mayor capacidad intelectual, otros menor. Algunos tienen mayores capacidades motrices, lo que fuese. Tenemos distintas realidades personales, humanas, terrenales, ¿sí? Pero para el Señor no es útil el que es capaz. Es útil el que fue lavado. Y es inútil en el contexto el que no se lava de la falsedad en la enseñanza ni se lava de la iniquidad y está aferrado a la iniquidad. No importa cuán capaz intelectualmente sea un ser humano, si no crea el evangelio de la gracia de Dios, si no deserta la iniquidad, si no desecha las palabrerías, los balbuceos y todo lo que la semana anterior se enseñó, no va a ser útil al amo. Podrá ser muy capaz, podrá ser el más brillante de los seres humanos, el científico más avanzado, el doctor en ciencias de mayor renombre, pero al amo útil no le es. Porque el amo no necesita las capacidades humanas. Ya lo hemos visto, necesita la fidelidad, es lo que está demandando, hombres fieles, dijo el texto anteriormente. Por ende, Él nos hace capaces si realmente nos despojamos de todas estas cosas malas. Y la gracia y el poder para despojarnos de todo esto malo vendrá de Él, ni siquiera vendrá de nosotros, pero tenemos que aceptar este consejo. Entonces, los vasos representan ¿qué? Personas. Y estas personas, si se lavan de estas cosas, todo lo anteriormente expuesto, de falsas enseñanzas e iniquidad, ¿qué les va a pasar? Por tanto, si alguno se lavase de estos, será vaso para honra, habiendo sido santificado es apartado con propósito, útil ¿a quién? Al amo. El amo quiere vasos que le sean útiles para toda obra buena, habiendo sido preparado. Recuerdan que estas obras buenas las preparó de antemano el Señor, Efesios capítulo 2. Estas obras ya están preparadas y las podremos hacer cuando nos empezamos a despojar de estas cosas malas. No pretendamos en nuestros corazones vivir una doble vida, una vida de útiles al Señor, pero una vida del mundo, aferrados a las cosas del mundo. Eso no le agrada al Señor. Vamos al 22. Ahora es una indicación directa a Timoteo, pero desde Timoteo para todos nosotros. Dice, y juveniles apetitos o deseos huye. Ahora persigue justicia, fe, amor, paz en compañía de aquellos invocando al Kyrios fuera de limpio o puro corazón. Aquí viene una indicación, un imperativo, es el primero que leemos hoy, directo a Timoteo. Y el imperativo es huir. Ahora ya vamos a ver de qué, pero es huir. Pablo nos enseñó en 2 instancias anteriores el huir. Es interesante que Pablo nos habló de ser batalladores o ser soldados que no abandonan el puesto de batalla. Pero ahora nos llama a huir. ¿Qué es eso? Las escrituras no se contradicen. Hay que huir y hay que estar firme. Hay que estar firme ante las acechanzas del adversario. Hay que resistir al adversario. Él va a huir de nosotros. Pero hay cosas a las que no hay que estar firmes. Hay que salir corriendo. Huye de la fornicación, dice la escritura.
No te pongas firme contra la fornicación intentando batallar. Huye, ve corriendo. Si se presenta a la puerta, vete corriendo. ¿Como quién? Nosotros los varones sabemos de un varón que representaba al Mesías que habría de venir. José. Aquel varón que ¿qué hizo? Corrió. Y fue nombrado, fue referenciado en las Escrituras como victorioso por la gracia de Dios. Hay que huir de la fornicación. ¿Por qué? Porque todo pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo está pecando. Hay que huir. La Escritura nos enseñó en el primero de estos libros, de estos dos libros, en el capítulo número 6, que hay que huir de estas cosas, llegó a decir Pablo. ¿Qué cosas? El contexto era la avaricia. Huye de estas cosas, oh hombre de Dios. No juegues con el tema de la plata. ¿Por qué? Porque la plata tiene dominio sobre el corazón del hombre. La fornicación, el tema con las mujeres para los hombres, y la plata lo dominan al hombre. Son los dos grandes temas por los cuales el pueblo de Dios y los hombres que tenían que dedicarse a servir generalmente quedan por el camino. No debe suceder así. Por ende, la Escritura nos dice, huye de estas cosas, vete corriendo. Con las demás cosas batalla, permanece firme. Con estas no batalles, corre. Es lo mejor que puedes hacer por tu vida, huir. Aquí es donde vemos ese paralelismo que volvemos a declarar de, por ejemplo, el apóstol Pedro, que él rogaba: os ruego que os abstengáis como extranjeros y peregrinos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es una idea paralela a la que Pedro presenta en su carta, a la que Pablo presenta. Sale corriendo, por favor, suplican los apóstoles. Por favor, ¿por qué? Porque si no, el testimonio de Timoteo se va a ver afectado como para que su ministerio quede caduco. Si este varón Timoteo rechaza todas estas exhortaciones y se involucran las cosas malas en estos juveniles apetitos, en estas pasiones de la carne, el ministerio de Timoteo se va a deteriorar completamente y va a perder esta capacidad de servir al Kyrios y servir al pueblo de Dios. ¿Cuántos testimonios hay, hermanos y hermanas, por los siglos que han pasado en el pueblo de Dios? Hermanos que comenzaron ministrando al Señor y quedaron por el camino en cuanto a la tarea, por involucrarse en cosas que no les convenía, por no haber huido, por haberse involucrado en lo malo. Hay que correr, salir corriendo. José, siempre hay que pensar en eso. José, ¿qué hizo? Corrió. Sale corriendo de los problemas de esta índole. Problemas con el tema del dinero y la avaricia, problemas con las mujeres, estamos hablando de literalmente a los varones hoy, en este contexto, salir corriendo. Y en el caso de la mujer aplica lo mismo. Si la mujer se está exponiendo a este tema, salga corriendo también la mujer. Nadie se involucra en lo malo. Dice así: juveniles apetitos, deseos, huye. Ahora, hay que abandonar eso malo, pero no quedamos a la deriva. Hay que perseguir algo. Es el segundo imperativo. La segunda orden es esta: persigue. ¿Qué hay que perseguir? La justicia, la fe, el amor, la paz. Todas palabras que nosotros aprendemos concerniente al reino. La justicia que el Señor nos concedió por fe, pero la justicia que encontramos a través de la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. ¿Cómo determinar qué es justo e injusto? El mundo es un desfile continuo, es un desfile en todas las naciones. Justicia, justicia, justicia. Nadie está teniendo conocimiento que pide. En general la gente no sabe lo que pide. Justicia, justicia, justicia. ¿Qué es justo? Lo que Dios ha establecido en su palabra. ¿Qué es injusto? Todo lo que Dios reprueba. Justicia hay que perseguir. La fe que el Señor nos da, el amor y la paz que provienen de Dios hay que perseguir. Pero aquí está la clave. ¿Con quién ha de perseguir estas cosas buenas Timoteo? En compañía, asociado de aquellos que están invocando al Kyrios de una manera particular. A través o fuera de, proviene de un corazón puro, o sea, un corazón limpio. ¿Se acuerdan que habíamos aprendido que hay fe genuina y hay fe fingida? Hay corazones limpios que honestamente profesan el nombre del Señor y hay corazones corruptos. Hay personas que no invocan honestamente al Señor. Timoteo, asociate con los que profesan el nombre del Señor, confiesan, invocan el nombre del Señor honestamente. O en otra porción se había dicho asociándoos con los humildes. Esa tiene que ser nuestra compañía. Porque no toda persona se está acercando honestamente al Señor. No toda persona está buscando la voluntad del Señor. Hay personas que buscan su voluntad y quieren convencer a Dios que haga la voluntad de ellos. Ese no es el plan de Dios.
No nos llamó el Señor a eso. Nos llamó a Él convencernos de su propia voluntad, que es lo mejor para nuestras vidas. Tenemos que acompañarnos de todas esas personas que están invocando el nombre del Señor. Y qué bueno es invocar el nombre del Señor. ¿Qué dice la Escritura? Que el que invoca el nombre del Señor, ¿qué recibe? Salvación. Invocar el nombre del Señor, creer en su muerte y su resurrección y profesar su nombre, confesar su nombre, nos concede el don de la salvación por lo que Él hizo, no por nuestros méritos. Es maravilloso. Así que acompañémonos de los que invocan al Señor dignamente. 23. Y necias e ignorantes controversias, las cuales son especulaciones, desecha, habiendo sabido, que engendran peleas. La idea es peleas, riñas, lo que fuese. Nuevamente hay un énfasis en todos estos temas. Todo lo que no es la palabra de Dios, controversias, opiniones, debates, polémicas, no. Hay algo que debemos de haber aprendido en estos dos libros. Pablo no quiere que Timoteo malgaste su tiempo en estas cosas. Y si no es para Timoteo, no es para ti, hermano. Ni para nosotros, ni para nadie. No nos llamó el Señor a polemizar, a debatir, a discutir en lo que no es la palabra de Dios. ¿Cuál es la orden? Este es el tercer imperativo que leemos hoy. ¿Cuál es la orden? Desechar. ¿Qué? Desechar las controversias, que son ignorantes y necias, que denotan ausencia del conocimiento de la verdad. Por eso está involucrado el individuo en lo que no es la verdad. Es ignorancia, es necedad, no va a producir ningún fruto. No solo no produce fruto para el reino, sino que engendran ¿qué? Dan a luz algo. Cuando un esposo se une con su esposa en honestidad, en respeto, engendran por la gracia de Dios, herencia del Señor, ¿qué? Un hijo. Pero cuando alguien se pone a combatir, a especular, se involucra en controversias, engendra, da a luz algo. Peleas. Ahí está. ¿Quieres obtener el fruto de la pelea? Bueno, ponte a debatir, ponte en controversias y no vas a traer ningún beneficio al rey ni a su reino. No lo hagamos. No lo hagamos, que discuta el mundo. Llega un momento, hermanos, que debemos de aprender. Hay personas con las que, punto, no se habla más. Hay personas que son doctores en polémicas. Viven para polemizar de todo, les encanta tener razón. Déjalo que tenga razón. A ti el Señor no te llamó a tener razón, te llamó a hablar la verdad. Hay que anunciar la verdad. El que la recibe y la oye, gloria a Dios, paz sobre ellos. El que la desecha, sigue el camino. Continúa, hay otra aldea para ir a anunciar. No hay que involucrarse en las polémicas. Engendran peleas, dan a luz peleas. No queremos tener como hijos a peleas. Dejemos esos hijos, no convienen. Lo que queremos que haya de fruto y que se engendren son hijos de luz. Personas redimidas, ese es nuestro objetivo de vida. Estamos prontos para culminar, pero avancemos, esforcémonos, quedan 3 versículos importantes. Dice, ahora, esto es maravilloso, el siervo del Kyrios no debe pelear, sino amable ser hacia todos, docente, sufrido. Ya avanzamos y seguimos con el siguiente. Ahora, contrasta la realidad de los que pelean, los que engendran peleas a través de sus controversias, sus especulaciones que son ignorantes y necias. Eso es contrastado ¿con quién? Con el siervo del Kyrios. ¿Quién es el siervo del Kyrios? Inmediatamente Timoteo. Desde Timoteo, todos los que iban a escuchar a Timoteo y hasta nuestros días y todos los que vendrán después, todos los que estén ministrando al Señor. ¿Qué les debe suceder a ellos? ¿Cuál debe ser la realidad? Además de todo lo que ya se enseñó respecto de los presbíteros, de los pastores, los ancianos, todo lo que hemos ido aprendiendo. El Kyrios tiene como servidores este tipo de hombres. Los que no deben de pelear, sino amables ser hacia todos. Vuestra amabilidad sea conocida delante de todos los hombres. Pedro, el apóstol del Señor, nos llegó a decir, honrad a todos. El siervo del Señor no debe pelear. Hermanos, si en la iglesia el hermano que está ministrando está dedicado a la pelea continuamente, alguien le tiene que decir, hermano, modifica la característica, porque el siervo del Kyrios, del Señor, no debe ser un peleador. No debe de pelear con las ovejas ni de andar peleando con todas las personas que transitan la vida.
Hay tiempo para defender nuestra fe y defenderla fervientemente. Eso sí se nos llama combatir en cuanto a la fe, pero las demás cosas no. Un siervo del Señor tiene que ser amable. Su amabilidad tiene que ser conocida por las personas. Tiene que ser un hombre al cual no le vemos continuamente peleando, que respira pelea, que le encanta el debate, la controversia. Eso no es correcto. Él tiene que mostrar amabilidad para con todos y además ser docente. Tiene que ser un enseñador. Tiene que estar dispuesto. Su consagración es a que las ovejas del rebaño aprendan. No es el objetivo del siervo del Señor exhibirse él. Más bien, como siervo, todo lo contrario. El que quiera ser vuestro líder, sea vuestro siervo. ¿Se acuerdan de esa enseñanza? No es producto nuestro, es producto del amo, a quien servimos. El Señor vino entre nosotros a servir. Los que quieran ser líderes del pueblo tienen que ser servidores del pueblo. Eso dijo, el que quiera ser primero entre vosotros, hágase vuestro siervo. Y aquí estos siervos tienen que servir y servir al pueblo enseñándole al pueblo la verdad. No controversias, no especulaciones, sino la verdad. Y tiene que ser algo más el siervo. Destaca esto. Tiene que ser sufrido. Tú quizás recuerdas el capítulo 1, sufre penalidades. Tú quizás recuerdas a Pablo diciendo, por el Evangelio sufro estas cosas. Después nos dijo que tiene que sufrir penalidades en el capítulo 2 y ahora nos cuenta que el siervo del Señor sufre. Si tú quieres trabajar para el Señor, gloria a Dios por ello. Sabe, te esperan sufrimientos. ¿Alguien te habrá contado otra cosa? Sabe que no te lo contó el Señor. Porque hay hombres que enseñan evangelios que son adulterados, que te van a llamar al éxito, a la fama y a esto o aquello. No es el evangelio de la gracia de Dios. Si tú trabajas por y para el Señor, el sufrimiento te aguarda en esta etapa de la eternidad. ¿Por qué? Porque las tinieblas aborrecen a la luz. Y las tinieblas aborrecieron a nuestro Señor a tal punto que le aborrecieron sin causa, gratuitamente, por ser luz al mundo. Los que sean de Cristo van a padecer por el nombre de Cristo y tiene que ser experimentado en sufrimiento el siervo. Ahora recordamos Isaías capítulo 53. ¿Quién es el Salvador de nuestras almas? Varón de dolores, experimentado en quebranto. El siervo del Señor, el siervo del Kyrios, que venga detrás del Señor Jesús y ministra al Señor Jesús, va a ser sufrido. No le podemos escapar al sufrimiento, es una realidad. Por eso a veces nos preocupa cuando a veces buscamos líderes que tengan ciertas características del mundo. No es lo que enseña Pablo. Y Pablo como siervo del Señor, pregúntate, ¿Pablo ha sido sufrido en su ministerio? ¿Está escribiendo esta carta? En lo más triste de una prisión del mundo antiguo. Privado de libertad por el Evangelio. Pregúntate si no está sufriendo. No solo está privado de libertad. ¿Qué nos contó? También está desertado de los de Asia. Los que lo tenían que animar, consolar y ministrarle a él en sus tribulaciones lo abandonaron. ¿Eso ser sufrido o no? ¿Vieron? Se cumple la palabra. Ojo, no pidámosle al Señor en oración, Señor, mándanos sufrimiento. No hace falta pedirle, el Señor va a permitir el sufrimiento. Pero ojo, no va a ser en vano. Porque nada padecemos en el Señor, hermano, traerá peso de gloria. Porque es una dicha padecer por el nombre del Señor. Siempre dará un futuro de gloria para los siervos. Les aguarda la corona de justicia a los que ministren al Señor. No es en vano, hermanos, que están esforzándose por ministrar a Cristo y están padeciendo por el nombre del Señor en el mundo. No es en vano su sufrimiento. El Señor va a recompensar toda obra hecha en su nombre. ¿Qué dice? He sufrido. Y en el 25, en mansedumbre está educando a aquellos que se están oponiendo, por si les otorgase Dios arrepentimiento para conocimiento de la verdad. Lejos de ser un peleador, es un docente sufrido, el siervo del Kyrios. ¿Qué hace? En mansedumbre. Esta palabra mansedumbre es una palabra muy conocida por nosotros. La conocemos del antiguo pacto por el hombre más manso de la tierra. ¿Quién? Siervo del Señor Moisés. Pero la conocemos en particular por el siervo de el Padre, Cristo Jesús, el Salvador de nuestras almas, el Mesías, el ungido de Dios. ¿Qué soy? Dice Jesús. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre no es debilidad, sino es dominar todo poder para beneficio del otro. Jesucristo dominó su poder, ¿para qué? Para redimirnos a nosotros. Cuando vinieron a apresarlo, él tenía tanto poder como para tirar al piso con su palabra a los soldados. Eso es poder.
Tenía poder para pedir legiones de ángeles y que destruir a los adversarios al instante. Eso es poder, no lo utilizó. El siervo del Señor no debe utilizar su fuerza para ganar peleas, sino educar a los opositores. ¿Con qué propósito o fin? Por si quizás, Dios lo sabe, Él es soberano, por si quizás Dios les otorga a quienes, los que se están oponiendo, arrepentimiento. ¿Para qué es el arrepentimiento? Para conocimiento de la verdad. El arrepentimiento nos lleva al conocimiento de la verdad. ¿Qué concluimos de este texto? El que no se arrepiente, la verdad no la conoce. Dios no revela su verdad a aquel que no se arrepiente. El que está en soberbia, en rebelión, el que no se humilla delante de Dios, no ha de recibir cosa alguna. Por eso sabemos que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Temer a Dios es arrepentirse delante de Dios. Es respetar a Dios. Y es principio de sabiduría. Pero el que no se arrepiente, la verdad no la conoce. El arrepentimiento es para conocimiento de la verdad. Y la verdad nos hace libres, nos trae salvación. La verdad que recibimos solamente por el oír de la palabra de Dios. Qué importante. Ahora entiendo, Pablo, por qué nos dice no vayas a las controversias, especulaciones, vanas filosofías y balbuceos. ¿Por qué? Porque si hablas todo eso, no hay verdad. Si no hay verdad, no hay fe. Si no hay fe, no hay salvación. No hay arrepentimiento, no hay conocimiento, no hay vida eterna. Hay que hablar la verdad. La verdad va a convencer a través del Espíritu Santo al oyente. El oyente se va a arrepentir. Dios lo va a salvar. Esa es la cadena. Dios va a operar a través de la predicación de la verdad. Por ende, siervos del Señor, hablen solo la verdad. No hablen más nada. Muy importante. Dios le puede conceder arrepentimiento al opositor. Por ende, si tienes un opositor, no te pelees con él para destruirlo. Anúnciale la verdad. Quizás Dios le conceda que se arrepienta y que viva. 26, ese es el último versículo y es sorprendente. Dice así. Y vuelvan en sí fuera del diablo lazo, habiendo sido capturados por él por su voluntad. Los opositores, aunque no lo sepan, están capturados. Han sido enlazados. Esto es una estrategia de engaño de una criatura adversaria. El adversario de nuestras almas es calificado en las Escrituras, serpiente antigua, el enemigo. A diferencia de los que algunos han opinado o han declarado, este adversario aún continúa en actividad. ¿Qué actividad? Por ejemplo, tener capturada personas. Es lo que el texto enseña. Enlazadas personas. Han sido sujetadas con el lazo personas. Aunque no lo sepan. Se encuentran en ignorancia. Y es interesante que dice, vuelvan en sí, dice el apóstol Pablo. O sea que no están en su sano juicio. Cuando estás capturado por el adversario, no estás en tu sano juicio. Porque no ves la realidad. Alguien que no ha sido alumbrado no ve. La Escritura dice que es ciego. Por ende no ve la realidad espiritual. El hombre natural no percibe las cosas de Dios. Para él son locura porque se han de discernir espiritualmente. Y hasta que no seas liberado del lazo del adversario, de la captura, no vas a ver las cosas espirituales de Dios. No puedes estar con cordura. Ves las cosas de una manera incorrecta. No ves como Dios ve las cosas. Ves las cosas como las ve el mundo. Por la captura, por la prisión. Y alguien que hoy escucha y dice, ¿cómo me libero? No te puedes liberar. Tú no te puedes liberar, pero hay un libertador. El Cristo. Que de Él conoces a través de la predicación de la palabra de verdad. Que dice que Él vino a vivir la vida siendo Dios eterno, se encarnó por el Espíritu Santo, vino a vivir una vida perfecta de inocencia, santidad y obediencia a los mandamientos de Dios, y que esa vida inocente por voluntad de Dios el Padre la entregó en sacrificio en la cruz del Calvario, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos,
fue presentado a los testigos, hombres y mujeres, y luego de 40 jornadas de anunciarles el reino de Dios, fue ascendido en gloria a la diestra de la majestad, en donde allí permanece, aguardando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, y ha de retornar a esta tierra para establecer su gobierno y adquirir lo que le pertenece por derecho, que son los confines de la tierra, gobernar con sus santos redimidos por 1000 años, y luego establecer cielos nuevos y tierra nueva donde muera la justicia, la nueva Jerusalén celestial. Ese Cristo es anunciado a través de la palabra de verdad y Él te puede liberar del lazo del adversario. Si no crees en la obra redentora de Cristo Jesús, tú estás capturado, tú estás enlazado y has de ser condenado por tu pecado. No hay otro mensaje, no hay liberación, no hay un nuevo pensamiento, una nueva filosofía o una estrategia humana que te libere de la captura. La liberación de la captura del adversario es a través de Cristo Jesús con su obra redentora. Por eso, qué importante que el siervo del Kyrios, en vez de pelear, anuncie la palabra de verdad y eduque con el mensaje de salvación. Qué importante lo que hemos aprendido hoy, ¿verdad? Siervos del Kyrios, dejen de pelear, anuncien la verdad, por si quizá Dios concede salvación a los que han sido capturados para que vuelvan en sí del lazo del adversario que es por su voluntad y permiso de Dios el Padre ha capturado personas a los incrédulos. Qué palabra tan importante hemos aprendido. Nos resta el deseo que la gracia, misericordia y paz de Dios sea con todos los que aman a Jesucristo.